Está con nosotros el sexólogo Cristian Martínez, a quien damos una cordialísima bienvenida. Hola Cristian, qué gusto tenerte aquí en cabina. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá por primera vez para servirles y para hablar de ese tema tan interesante. Por supuesto que sí. Permítenos antes una llamadita. Está Claro. Lía en línea. Hola Lía, ¿cómo estás? Yuri Pinedo, ¿cómo está? Habla de Cercado de Lima, encantado de saludarla. Qué gusto saludarlo. Coménteme usted cuál es su concepto, cuál es su experiencia en torno a este tema. Muchas gracias. No me trate de señor, soy bastante joven, pero estaba escuchando la radio y es importante diferenciar el tema de la educación sexual. No creo que el especialista que se encabina es necesario saber que en nuestro país, a modo personal, no existe una educación sexual. No existe una educación sexual limpia que no tenga interferencia de la parte de la iglesia, que siempre, por lo pronto, antepone ciertas situaciones que complican un poco una verdadera educación sexual en el país, ¿no? Parte de ello es la problemática que se vive hoy en día con los jóvenes. No tienen una conciencia sobre una adecuada conducta sexual. Las epidemias como el VIH, el IPS, es fruto precisamente, siempre andar con esa doble moral, de no decir las cosas tal cual son en un hogar peruano, donde se tiene que definitivamente hablar con el joven sobre la problemática sexual. La iniciación sexual, Julio, hoy en día es bastante temprana, bastante rápida y muchas veces con consecuencias fatales, ¿no? Eso es realmente cierto. Y no estamos hablando simplemente de embarazos no deseados, estamos hablando de múltiples enfermedades que no tienen cura, que no tienen solución y que por falta de información los chicos a veces piensan que con un condón también se están protegiendo, lo cual es totalmente falso. Así es. Bueno, tenemos a Elsa que nos llama desde Piura. Hola Elsa, ¿cómo estás? Elsita, ¿estás ahí? Bueno, vamos con el tema ya. Entonces, Cristian, ¿ha escuchado usted lo que opinan nuestros oyentes? Y quisiéramos escucharlo a usted como profesional del tema. Algo muy cierto, dijo nuestro oyente, no existe en los colegios, no existe un lugar donde se hable de una verdadera educación sexual. Exacto. No hay hasta ahora un lugar para hablar de una verdadera educación sexual y tampoco la existió, ¿no? Hay que recordar este tema del de la sexualidad sigue siendo un tema tabú, por más que digamos que los tiempos han cambiado, lo cual es verdad. Tenemos un tema del internet que aporta muchas cosas buenas como también cosas negativas o no adecuadas, pero no hay un plan. No hay un plan al respecto. Se ha trabajado como en el Ministerio de Educación, por ejemplo, algunas tentativas de políticas para una educación sexual integral, pero es muy difícil porque hay sectores conservadores que de repente consideran que no es adecuado, que esto solamente se tiene que hablar a cierta edad, digamos, de repente cuarto o quinto de media, pero hay que tener en cuenta primero que la sexualidad está en nosotros como seres humanos prácticamente desde que nacemos. Y digo prácticamente porque le está incluso desde que la persona está en la barriga de la mamá. Claro. Porque se ha visto ecografías, por ejemplo, donde un niño, un feto, está con el pene erecto, ¿no? Y está tocándose, ¿no? O por lo menos algún tipo de tocamiento o rozamiento hay, y hay en una erección. Entonces, hay una sexualidad. Nos regimos bajo una sexualidad todas nuestras vidas. Nuestro nombre es de hombre o de mujer sobre la base del sexo con el cual hemos nacido. Nos vestimos sobre la base de estereotipos y roles de género que se rigen sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Este tema de pensar que sexualidad es solamente creer que hablamos de sexualidad cuando nos referimos al coito sexual, es decir, a un tema reproductivo o a un tema de cuando los adolescentes tienen relaciones sexuales descontroladas, es falso. La sexualidad abarca muchísimo más cosas de ellos, e inclusive la sexualidad abarca afecto. ¿Okay? Definitivamente. El afecto y el tema de los comportamientos y el tema de los valores, ¿no? Que, como bien dijo el oyente, acá la Iglesia Católica, es verdad, puede haber distintas iglesias que participan, pero los valores son lo que los padres y las madres inculcan en casa. Y eso es con lo que también los chicos y chicas van aprendiendo desde niños. La primera oyente dijo que tenía una niña de 3 años, creo, o algo similar.
Y es desde esas edades donde ya hay que empezar a hablarles a los niños de sexualidad. Y aquí hay algo, Cristian, no sé si usted va a coincidir conmigo, muchas veces cuando hablamos de sexualidad o hablamos de este tema con los niños que ya empiezan a preguntar, porque los adolescentes ya tienen todo un diccionario al respecto, le empezamos a decir a los chiquitos, a las chiquitas, malo, no te toques. Totalmente. Horrible, cochino. Por ahí empieza el tema, Yuri. Empieza por ahí, ¿por qué? Porque en primer lugar negamos lo que existe. Negamos lo que existe como por ejemplo, no le ponemos el nombre adecuado, no lo llamamos como el nombre es, no le decimos vulva, le decimos cosita, no le decimos pene, le decimos pipí. Entonces, ese sobrenombre ya nos está dando el mensaje de que no me gusta cómo se llama, o es más, creemos que la palabra pene es grotesca, es rara, ¿no? Entonces le decimos al niño, no te toques tus partecitas. O como bien dice Yuli, cuando uno se está bañando, el niño como curiosidad, o la niña como curiosidad, se toca. Más aún en verano ahora porque suda, porque les pica, etcétera. Pero decimos, no te toques, eso es sucio, eso es cochino, eso es malo. El mensaje ahí, desde muy niños, es que la parte genital es mala, es prohibida, no todo lo que implica lo relacionado al sexo, no me refiero al sexo coital, sino al sexo de órganos sexuales, es malo. No se debe ni siquiera tocar, ni siquiera mencionar. Entonces acá le estamos dando este mensaje a los niños, y los niños, para los niños, el papá y la mamá son los pilares en la educación. Ellos le van a creer todo lo que los papás digan. Yo he visto niños cuando he hecho talleres con niños sobre sexualidad, donde han entrado en discusiones grandísimas por decir si es que el pene se llamaba pene, el otro decía no, porque mi papá dice que se llama pipí, y el otro decía porque mi papá dice que se llama pajarito. Entonces, y entran en conflictos, porque mi papá es el que dice la verdad. Tú no vas a contradecir a mi papá. Entonces, hay que darnos cuenta de cuál es el mensaje. Ahora, otro mensaje también que tenemos que tener en cuenta es, nosotros como familias, como padres, como madres, hay que darnos un autoanálisis, una autocrítica de cuáles son nuestras creencias, nuestros valores sobre el tema de la sexualidad. ¿Qué creemos del tema de la sexualidad? ¿No? Nos gusta, ojo, la sexualidad con la pareja, me siento cómodo, cómoda, ¿no? ¿Cómo se ve esta sexualidad en casa? Hay casas, hay hogares donde es normal que el papá y la mamá anden desnudos. Hay hogares donde ni siquiera la pareja se desnuda para cambiarse, ¿no? Porque tienen mucha vergüenza. Entonces son maneras distintas de vivir la sexualidad. Hay casos ya que toca este tema de que el padre o la madre o ambos se desnuden frente a los niños. ¿Hay un momento en que más bien debe evitarse esa práctica o no necesariamente? Yo lo que sí considero es que el bañarse, el ducharse en una tina, en una ducha con tu hijo, con tu hija, así sea del otro sexo, ¿no? Ayuda muchísimo. ¿Ayuda por qué? Porque estás viendo lo natural que es el cuerpo. Porque el niño comienza a ver, mira, mis genitales, bueno, no con esta palabra, pero lo que yo tengo va a ser así como el de mi papá en algún momento. O la niña, lo que yo tengo va a ser como el de mi mamá. O le da curiosidad, ¿por qué yo tengo esto y mi mamá tiene otra cosa? O ¿por qué yo tengo acá y mi papá tiene distinto? ¿No? Ahí estamos enseñando que el cuerpo es distinto a los niños. Y le estamos dando las puertas abiertas para que ellos pregunten, para que ellos indaguen, ¿no? Para que nosotros le hablemos, oye, esto se llama de esta manera. Y el momento adecuado para decirles en qué momento eso se puede encaminar, ¿no? Porque a veces los chicos a muy corta edad empiezan a sentir cositas, pero es una energía que se puede canalizar. Exacto. Hay que tener en cuenta que el morbo, el mal pensamiento... es lo que atrae. Lo imponemos los adultos. Y aparte de que es lo que atrae, es lo que los adultos creemos. ¿No? Si es que yo creo que el niño de 5 años esté erecto y se está tocando el pene, no es que se esté masturbando como lo podría hacer un adolescente o un adulto. Es distinto, es una curiosidad distinta. Pero yo insisto, en esto de la práctica de desnudarse delante de los pequeños, ¿hasta un momento o no hay problema en que se prolongue aun cuando sea el chico adolescente? Lo que pasa es que sí hay distintos momentos y depende mucho de las familias. Exacto. ¿No? Va a depender mucho de las familias, mucho de cómo se hable. Y hay hable. ciertas edades. Hay ciertas edades. Claro, hay ciertas edades porque, por ejemplo, yo no le puedo inculcar
a mi hijo el tema de, oye, cuida tu cuerpo, o a mi hija, cuida tu cuerpo, no te expongas. Ojo, muchísimo hay ahora que púberes, adolescentes y desde más niños que tienen Facebook, que tienen redes sociales, se toman fotografías desnudos, eso pasa mucho. Y entonces, se toman fotografías, claro, y justamente publican sus partes. Y publican las partes porque les dicen, ¿no? Entonces, si es que yo le estoy diciendo a mi hijo, cuídate, no te expongas, yo no le voy a dar el mensaje de yo exponerme delante de él. Entonces, pero esto ya viene con un mensaje donde él pueda entender. De repente, a partir de los 7, 8 años, más o menos cuando el niño empieza a estar en primer grado de primaria, segundo grado de primaria, que ya comienza a tener una conciencia distinta. No en vano, a esas edades es que entran al colegio para aprender otras cosas, ¿no? Pero desde antes, la vinculación con el cuerpo es lo más natural. En el mismo Perú, que acá no se escuchan en todo el Perú, digamos, en sectores como en la Amazonía peruana, la sexualidad se vive de una manera muy distinta. Totalmente. Y prácticamente están semidesnudos o desnudos porque es parte de la naturaleza. Es como algo natural. Es como mostrar las piernas en una falda, y para ellos no es nada normal. No es nada yo veo que cuando de acá los chicos, los limeños o cualquier persona que no es de Loreto o de la Amazonía va y nos visitan, se escandalizan con la forma de vestir que tenemos nosotros, pero para nosotros es natural. Es algo totalmente... Vamos con un dato que nos da la producción. No existe una edad mejor que otra para hablar de sexualidad con los hijos. La sexualidad está presente desde el nacimiento y debe ser un tema que no debe obviarse en las conversaciones. Solo es necesario tener presente que en cada etapa hay que hablar de unos aspectos determinados de la sexualidad y con un lenguaje específico. Y por supuesto, nunca engañar. La coordinación familia-sistema educativo es lo ideal para la educación afectiva y sexual. Carlos nos llama desde Ate. ¿Cómo está, Carlitos? Muy buen día. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, yo tengo un hijo de ahorita 10, 11 ya, y yo le he hablado a él desde chiquito. Yo no le he inventado cosas diciéndole que esto se mata cosas de frente. Las cosas son como se llaman, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces quiero ayudar a entender también que todas las personas sacar el tabú que tienen al momento de hablar de sexualidad, porque le estamos poniendo una venda a los chiquitos, a nuestros niños, que después van a querer explorarlo, y el no dar la confianza con nosotros mismos, pues no van a hacerlo a su manera y de lo hacen mal. ¿Verdad? Claro. ¿Le quiere preguntar algo, Cristian, a Carlos? No, justamente estoy escuchando y me parece genial lo que dice Carlos, porque hay que hablarle a los chicos desde sexualidad siempre, ¿no? Así como le hablamos del amor, del cariño, del respeto, del cuidarnos a los animales o lo que fuese, también hablarle de sexualidad es parte importantísima, es uno de los legados más importantes que le vamos a dejar en su vida a los hijos, porque es un tema donde incluye el tema del afecto. Cuando uno dice, mi hijo ya es adolescente, nunca le hablo de sexo, ¿qué le puedo hablar, qué le puedo decir? Yo a veces le digo, o sea, el primer jalón de orejas que le digo a los papás es, ya es un poco tarde, pero todavía se puede hacer algo, ¿no? Porque es verdad, o sea, muchos padres dicen, yo quiero hablarle de sexo, pero no sé qué hablarles, porque a mí no me hablaron de sexo. Y lo que me hablaron de sexo a mí cuando era adolescente en el colegio era de repente el aparato reproductor, cosa que no me importaba, ¿no? Mis papás me decían sobre lo malo de la sexualidad, porque nos decimos, ¿por qué es malo el sexo? Porque te embarazas, porque puedes abortar, porque puedes tener VIH, porque puedes tener ITS, porque los hombres son unos desgraciados, porque las mujeres son unas inseguras. Jalamos estereotipos y hablamos de lo malo de la sexualidad. Pero a los adolescentes y a los púberes, ¿qué les interesa? Les llama el placer que ellos sienten. El placer que ellos sienten, por ejemplo, cuando su cuerpo ya empieza a cambiar. El placer que ellos sienten cuando empiezan a erectarse, cuando las mujeres adolescentes empiezan a lubricar, cuando ven una imagen erótica y sienten un cambio en el cuerpo, cuando se enamoran, cuando les gusta a un hombre o una mujer, de eso, y nadie les habla de eso. Permítanos una llamadita, pero antes también le
Le paso la pregunta de Miquel. Le dice, ¿qué pasa si mi hijo es un adolescente y jamás he hablado de sexo con mi hijo? ¿Ya perdí? ¿Ya no tengo opción? Es la pregunta que nos hace Miquel. Y vamos a escuchar a Manuel de la Victoria, que nos hace una pregunta. Adelante, Manuel. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, mire, me parece interesante el tema que están tratando ahora, y yo lo que quería saber es cómo introducir un tema tan delicado cuando desde el colegio, porque yo lo viví cuando era escolar. Eso es como que lo toman a juego, o ese tabú lo explotan de una manera tan perversa, ¿no? Y a veces el padre pierde terreno cuando ya los compañeros ya están hablando de eso, ¿no? Esa sería mi consulta. Sí, bueno, en este aspecto hay dos campos, ¿no? Porque el hablar de sexualidad... Tiene que apuntar, doctora, porque tenemos muchas llamadas. Sí. Tenemos la pregunta de Miquel, tenemos la pregunta de Manuel y tenemos una pregunta de Elsa. Vamos adelante, Elsa. Sí, Yulita, perdóname que mucho participo, pero... No, al contrario, gracias a ti, Elsa. Sí, Yulita, mira, yo tengo mi hijo que tiene 15 años. Es una experiencia, pero antes que nada hacerle una invocación a todos los padres de familia que se involucren en la educación de sus hijos, porque a veces los hijos hermanos preguntan a la mamá y la mamá no tiene de repente las palabras adecuadas como el papá, que le va a hablar de su propio sexo, de la sexualidad ya como varones, ¿no? Y que se involucren, que se comprometan en el desarrollo de sus hijos para que puedan hablarles. La pregunta, lo que yo quería decirte es de que yo tengo mi hijo de 15 años y yo le estaba hablando sobre la sexualidad y unas preguntas que él me hacía, pero después él terminó diciéndome, mamá, tú no eres quien me tiene que hablar de eso, es mi papá quien tiene que enseñarme eso. Yo le digo, sí, hijito, pero el papá y la mamá pueden enseñarte de algunas dudas que tú tengas. Esa es mi inquietud. Gracias, okay. Elsita. Bueno, empezamos entonces respondiendo a Carlos, Manuel, sí. a Manuel, luego bueno. A Elsa. Bueno, vamos por partes, ¿no? Que a lo mejor voy a tratar de resumir o de responder todas como que de manera más integrada, ¿no? Si es que ya eres papá de un adolescente, no es tarde para hablar de sexualidad, ¿no? Primero, yo le recomiendo siempre a los papás, uno, armarse como que de valor para saber, pues, hay momentos en el cual tengo que hablar, tengo cosas que hablar de prevención y tengo que también hablarles de una forma de que vivan una sexualidad saludable. No puedo prohibirles, primero, que sepan de sexualidad, lo otro, que vivan su sexualidad, ¿no? Porque lo van a hacer de alguna manera. Y cuando digo que vivan su sexualidad, no me refiero a que van a tener relaciones sexuales con otra persona, sino consigo mismos, ¿no? Porque desde ya hay algo que dijo uno de los oyentes, no recuerdo su nombre, que es el tema del colegio. En el colegio es el mundo social de los chicos y de las chicas. De ahí se enteran de todo sobre sexualidad. Niños de primer grado y segundo grado están escuchando cosas de los que hablan de sexualidad, chicos de cuarto grado, quinto grado, sexto grado, primero y medio, etcétera. Si van en movilidad, más todavía. Si es que tienen hermanos mayores, con mayor información, viene una ola muy grande de información para todos ellos y no saben cómo responder, ¿no? Cristian, ¿le parece si continuamos luego de la pausa comercial? Totalmente. Gracias. En punto de la mañana en Radio Nacional y estamos conversando el día de hoy cómo hablar de sexo con los adolescentes, con nuestros hijos. Nos acompaña el sexólogo Cristian Martínez y yo quiero comentar algo que escribió nuestro amigo Ville, que también participa siempre con nosotros, y yo estoy de acuerdo con lo que él escribe aquí. Dice: creo que la sexualidad es algo que debe vivirse de manera adecuada, sin satanizar. Es parte de nuestro ser. Sucede a veces que hay muchas religiones que tienen mucho que ver con todo esto y satanizan la parte sexual y lo ven como algo pecaminoso, tabú y se corta la comunicación, no se habla de ese tema.
Y eso hace de que el joven, adolescente, señorita, vaya por otro camino porque su propia naturaleza le va a llevar a buscar información, lo que en casa no encuentra. Totalmente, totalmente. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la adolescencia, la etapa adolescente es muy rica. ¿Por qué? Porque en la adolescencia no hay nada nuevo lo que la persona trae. En la adolescencia, el chico adolescente, la chica adolescente actúa, manifiesta, saca de dentro de sí mismo todo aquello que vivió en su etapa de niñez y que no lo pudo manifestar, hablar, porque era muy chico, porque todavía no encontraba las palabras adecuadas, porque vivía bajo la presión o represión de los padres. Por eso que en la adolescencia se revela uno, pero se revela contra sí mismo. Entonces, lo que el adolescente actúa son cosas que ya los vivió antes, ¿ok? Entonces, no hay nada nuevo. Y ahí hay que tener que todo lo que nuestros adolescentes hacen es producto de lo que generalmente papá y mamá han hecho antes con ellos. Bien, y en esta etapa que están tratando de buscar una identidad, de buscar algo que los llene, algo que los complementan, es donde hay estos grupos que los acogen. Grupos religiosos, pandillas, barras bravas, equipos, grupos de rock. O sea, ¿por qué? Porque ahí los adolescentes van a tratar de buscar una identidad, algo, ¿no? Y en lugares conservadores pueden decir, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? Así como en las pandillas le pueden decir, lo bueno es, no sé, robar, delinquir y qué sé yo, y lo malo es quedarte santito sin hacer nada. Todo lo opuesto va a pasar en algunas iglesias o grupos religiosos, ¿no? Lo bueno es no hacer nada, lo malo Permítame una llamadita, la última llamadita porque el tiempo nos está ganando. Mari, o Mary. Magnífico, Socorrito, un abrazo grande y el gusto de escucharte en la radio, de veras extrañamos tu voz, felicitar a nuestra Radio Nacional por su aniversario y al tema, agradecerles también el toque del tema. Por favor, ¿qué opina el especialista respecto a ciertos papás jóvenes que mientras cambian a sus criaturitas pequeñitas de 1 año, menos de 1 año, 2 años, pasan por ahí una caricia por las partecitas de la criaturita, le agarran los pechitos, en el caso de su mujercita o en el caso de la mamá, ahí se regocijan con el pipí del pequeñito y eso. Dígame, ¿eso tiene algo de malo o podría haber una sobreestimulación de la criaturita? Por favor, gracias, abrazos. Gracias, mi Es querida una Mary. bien puntual y muy interesante. Es como decir, ¿qué pasaría si es que yo comienzo a darle besos en la boca o piquitos a mi hijo? ¿No? ¿Es bueno, es malo? En primer lugar, no sabemos cuál es la intención de la persona, pero lo más seguro que si es el papá o la mamá, la intención sea totalmente de afecto y amor y cariño, ¿ok? Si es que juega con sus partes íntimas del niño, con el pene, vamos, si es que el papá comienza a decirle pues cosas como que he visto que hacen, de quién es este penecito, de quién es este penecito, y el niño se ríe, es algo como para que el niño, como el decirle igual de quién es esta orejita, de quién es este ojito, pero el mensaje tiene que decir, papá lo puede hacer, mamá lo puede hacer y nadie más te lo puede hacer. Entonces es un arma de doble filo. Hay que tenerlo con mucho cuidado y ver si está bien o si está mal. ¿Cuál es la intención que se tiene? ¿No? Porque si es que yo hago eso también, ¿no? Que me toquen el pene y me voy a erectar porque es sensible, ¿no? Por supuesto, ¿No? hay que tener mucho Claro, cuidado. y yo voy a después querer que eso me lo haga la niñera, entonces ahí la situación es distinta. Entonces hay que tener el riesgo. Hay que tener tino. Hay que tener un tino y hay que saber muy bien cómo se lo haces. No, vamos, puedes hacerlo como una broma, darle una nalgada de caricia, pero el saber si es que tú vas a poder manejar eso después. Es ¿no? cierto, mi querido Entonces, Cristian. hay algo que quería hablar para ir cerrando como ideas, ¿no? Que es el hablar de sexo, se puede hacer a cualquier edad. A cualquier edad tú ya puedes ir a hablar a los niños de sexo con un lenguaje acorde para la edad, con mensajes acordes para la edad, ¿no? Desde 3 años les puedes enseñar simplemente el nombre de las partes de los genitales y punto, ¿no? Después ya cuando entran al colegio, irles diciendo cómo es un hombre, cómo es una mujer, cuáles son las diferencias, hablarles mucho del respeto que tiene que haber entre los dos sexos, ¿no? Cuando ya eres adolescente, cuando tu hijo es adolescente, no creer porque es adolescente, no, siempre hay que adelantarnos a la edad que viene, ¿no? Si es que nos ha costado mucho hablar de sexo cara a cara o de cualquier cosa cara a cara, los papás tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen correo electrónico y eso ayuda.
busquen juntos Hay algo que me información. acaba de comentar mi productora y a mí me parece una importante acotación. Y yo también lo veo. Me encanta ver los capítulos de La Rosa de Guadalupe donde se exponen muchísimos casos, circunstancias que viven los jóvenes adolescentes que se inician y se sientan con los padres a ver este tipo de series que te educan porque al final tienen un mensaje. Y bien, va por ahí, porque excelente, me lo han traído al tapete, porque compartir estas series de televisión o novelas o estos realities que están de moda, ¿no? También se presta para que papá y la mamá puedan hablar. ¿Qué opinan? ¿Qué crees? Ver una propaganda, estas propagandas muy machistas que son la cerveza con una desnuda o semidesnuda al costado, ¿no? Es, ok, ¿por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que sucede? ¿No? Ayudarnos de estos espacios para iniciar un diálogo, y sobre todo dejar las puertas abiertas para que los hijos en algún momento vuelvan y nos escuchen, y nosotros escuchar. Y para eso quiero hablarles y hablarles muy cortito de un libro que me parece súper interesante, que se llama Lo que piensan los adolescentes. Este libro, Lo que piensan los adolescentes, de Esmeralda Verbel, Esmeralda lo que hizo fue reunir a 13 adolescentes, entre hombres y mujeres, y escucharlos de lo que opinan, de lo que significa ser hombres, lo que significa ser mujer, lo que significa ser papá, lo que ellos ven a los adultos, lo que los adultos opinan de ellos, ¿no? Entonces eso es como un manual que va a ayudar muchísimo a que los padres sepan lo importante que es escuchar, ¿no? Entonces esto, lo que piensan a los adolescentes, es algo que nos debería interesar, y algo que dijiste al inicio, Yuli, que es la comunicación es fundamental, y la comunicación no solamente es hablar, la comunicación es abrazar, es besar, es el tiempo que le puedo dar a mi hijo. Si es que yo estoy en la mesa comiendo, viendo televisión, y mi hijo al frente con el celular chateando, no hay comunicación. Se corta, ¿no? Absolutamente. Pero si todo. yo whatsappeo, como le dicen, con mi hijo, ahí hay comunicación. Yo le comento, mi querido Cristian, a veces cuando estamos juntos en casa, como que se pierde un poco la comunicación. ¿Qué hago? Me meto al mundo de ellos. Sí. Empezamos a chatear, o por Face o por WhatsApp, si nos empezamos a mandar iconos y cositas, y me comentan. Y a través de esa forma de comunicación, ellos a veces se atreven a preguntar cosas que directamente no lo harían. Porque en el cara a cara, ahí hay vergüenza. Uh-huh. Hay que acordar que si bien tienes el cariño, el afecto del papá y la mamá, siempre vas a ser el papá, siempre vas a ser la mamá, vas a ser una imagen distinta. Así es. Uh-huh. Cristian Martínez, monje, psicólogo clínico, terapeuta y especialista en sexología. ¿Dónde te ubican? Me pueden escribir a un correo electrónico que se llama sexoeducar@gmail.com, y ahí estoy al alcance de quienes de repente no he podido responder sus dudas. Y en mi página en Facebook, al otro lado de la cama, también me pueden buscar, o Cristian Martínez, sexólogo. Tienes que volver porque este tema se tiene que tocar y hablar con más frecuencia, porque tenemos que educar a nuestra población, tenemos que orientar, y a través de la radio se puede hacer mucho. Sí, y ahora que estamos en campañas políticas, que toquen estos temas en agenda, porque es importantísimo. La educación sexual en las escuelas, en los hogares, es muy importante, y justamente porque no hay eso, es que tenemos violaciones, es que tenemos estas faltas de respeto a la intimidad, y etcétera de cosas. Gracias, Cristian Martínez, por estar en Gracias por la invitación.